Pues la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es lo que vivo. Yo posiblemente no sea muy escatológico o tenga mucha revelación así seria, ¿verdad? Yo bendigo a los hermanos que la tienen. Pero el Señor me hace hablar a mí de mi vida, del día a día, de las vivencias, del ministerio que llevo, de la vida que llevo entregada al Señor. Y por eso yo creo que hablo con conocimiento de causa y espero pues jamás poder ofender a nadie en la vida, es mi intención, sino abrir también los ojos, que muchas veces la religión, ese espíritu religioso nos tiene atado y ciego y no vemos más allá de lo que tenemos que ver. Y la palabra la he titulado egoísmo. Todos, sin excepción, necesitamos en algún momento de nuestra vida hacernos esta pregunta y tratar de aplicar una respuesta a nuestra vida. El preguntarnos, ¿cómo puedo dejar de ser egoísta? Es un avance, es un avance. El que ya lo reconozca, el que ya te lo preguntes, es un reconocimiento del problema. Nuestra sociedad está construida sobre la base del egoísmo. Eso lo vemos cada día, no hace falta muchas cosas. Ahí está. Y para mí, todo pecado en realidad es egoísmo. Porque todo pecado es ceder a lo que uno quiere y sobre todo a lo que tu carne anhela, que tú sientes y que te sirve en ese momento. A eso se le llama egoísmo. Ser egoísta. Y es una tendencia completamente natural que todos los humanos tienen muy arraigada profundamente en los corazones. Es una tendencia que es muy difícil de quitar. Pero yo digo, los que estamos llamados a seguir los pasos del Señor, los pasos de nuestro Señor Jesucristo, a vivir nuestra vida como Él la vivió, o como por lo menos Él lo hizo, o como por lo menos Él nos dice, no mirándonos solamente a nosotros mismos, la cosa sería muy diferente. Y no estamos destinados, atrapados o sin salida por nuestras tendencias humanas y nos esclavizamos a ellas. Yo quiero decirte algo, solamente podemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo si dejamos de vivir para nosotros mismos. Y vivimos completamente conforme a la voluntad de Dios, a los planes y al propósito de Dios en nuestra vida. Nuestra vida en Él, no en nosotros, sino en Él. Y el apóstol Pablo precisamente nos recomienda a través de la Biblia, Filipenses 2, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y en el 20-21 versículo dice la palabra de Dios: no tengo a nadie más que como Él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. El egoísmo para mí significa pues un inmoderado amor de sí mismo, el quererte más a ti mismo que a nadie en la cosa, que hace claro, cuando uno nada más que piensa en sí mismo, pues nada más que se preocupa por sus intereses personales, eso está claro. Yo veo el egoísmo como una imperfección del corazón. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque el egoísmo nos obliga a ser indiferente a los demás. El egoísmo nos obliga a ser indolente a los demás y preocuparnos solamente por los asuntos personales, sin importar incluso el daño que podemos causar a otros. El egoísmo, yo sé que es la raíz de muchos males. Y se expresa y se observa en muchas formas en el amor hacia el mundo.
Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Y dice la palabra: traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Amadores más de los deleites, de los deseos del mundo que de Dios. Claro, en la falta de fruto pues lleva para Dios, es la causa. Yo creo que para mí es la causa de muchísimos pecados que se cometen. Pues el adulterio, el hurto, el homicidio, la envidia, la venganza, la malicia, y aún gente vaga, aún gente floja, gente perezosa. Es la razón por la cual muchos matrimonios se divorcian, por causa del egoísmo, porque ninguno de los cónyuges quiere servir al otro, y mucho más a su pareja. Por eso vemos tantos divorcios en el mundo, y divorcios en el pueblo cristiano, que ya estamos al igual en números de divorcios mundanos que divorcios cristianos, por no querer servir el uno al otro y el otro al uno, y se producen muchos. ¿Qué pasa? Que este colectivo, este egoísmo colectivo, pues causa grandes consecuencias, grandes problemas en nuestra sociedad, como lo que estamos viendo en esta enfermedad que ha venido al mundo, este COVID-19. También hemos visto el egoísmo de muchos. Y en nuestra vida personal, yo me busco la vida, sálvese quien pueda. Si el otro está sufriendo, está enfermo, él sabrá cómo saldré, pero yo me voy a preocupar de salir yo adelante. Y así viene pues eso, los fracasos de empresas, fracasos matrimoniales, el uso de la manipulación y el control de los líderes que dirigen el pueblo de Dios. No existe, yo lo vivo, no existe un espíritu de servicio. Lo único que le interesa a la gente es obtener su propia satisfacción, cumplir con sus propios deseos. Y para mí el egoísmo es la esencia del mal, el ocuparse de uno mismo. Y yo creo que también es la mayor expresión de rebeldía contra Dios. Dios le dio al hombre la capacidad de ser un dador y un receptor, pero el hombre lo único que quiere ser es receptor, recibir, recibir, recibir y no ser dador. Y básicamente la naturaleza del ser humano en que busquen siempre que le sirvan, que le complazcan. A ningún ser humano le gusta servir a otro, porque esto va en contra de su naturaleza caída, de la del principio. Entonces no le gusta ser servido. Y el concepto bíblico de servir es una actitud de dar nuestro servicio como un acto de amor, porque amo dar, amo servir y sin esperar nada a cambio. Me contaba Gustavo y Moisés cuando van a repartir las bolsas y se van lejos porque ellos, y me dicen: José, si tú vieras la cara de satisfacción, ¿verdad, Gustavo? De la gente cuando recibe, cuando uno da, que lo único que espera es sonrisa, satisfacción por la otra parte y no un interés personal. Esto es tremendo. Dar sin esperar nada a cambio. Servir sin esperar nada a cambio. Porque el egoísmo en ese sentido y en el ministerio ya se empieza a dar. Es que yo tengo derecho, tantos años en la obra. Me lo merezco. Ya va siendo hora de que cuenten conmigo, de que me suban o de que me den. Dios nos advierte cosas a causa de nuestro egoísmo. Como hemos dicho, el egoísmo domina la actitud de quien manifiesta precisamente un excesivo amor por sí mismo, un excesivo interés por sus cosas personales, por sus propios intereses, y que solamente se ocupa de aquello. Si se ocupa de aquello es porque algún interés habrá y beneficio, sin entender
ni reparar las necesidades del resto. La palabra como tal proviene del latín ego. Egoísmo, ego, significa yo. Yo. Y se compone con el ismo, que completa la palabra, que indica la actitud que mantiene solamente lo que quiere, lo propio, su interés personal. Por eso se llama egoísmo. El yo y mis intereses. Y mi yo. Claro. El egoísmo también puede reconocerse en todas aquellas acciones precisamente realizadas por interés personal y que uno se da cuenta, por interés propio y sin mirar las necesidades, sin importarle el que está a tu lado, que a lo mejor está pasando por situaciones, por problemas, sin importarle las opiniones, los gustos o interés de los que están a tu alrededor. Es una actitud que dificulta la relación con el prójimo. El egoísta es muy individualista. Pues la persona egoísta, claro, trata hacer de sentir a los demás como si no existieran, son déspotas, como si sus preocupaciones no le importaran. De allí que también se le compare con el individualismo, una persona individualista. En este sentido yo creo que el egoísmo es un antivalor. Es así, opuesto a los valores tan importantes para la convivencia humana como la solidaridad, la gratitud, la generosidad o el altruismo. Va en contra de esos valores. Y yo te voy a hablar de ejemplos bíblicos que tenemos en la palabra de Dios. Adán y Eva quisieron comer del fruto prohibido a pesar de la prohibición, a pesar que Dios le había dicho que no, a pesar de la voluntad de Dios. Ellos pensaron nada más en sí mismos. A pesar de la consecuencia que venía para la raza humana, como era la muerte física y muchas más cosas. Ellos no pensaron nada más que en sí mismos, desobedeciendo. La única cosa que le interesó a ellos mismos, en esos momentos es que ellos los querían hacer, querían saber, querían experimentar. Así es el egoísmo y así también son sus consecuencias. También tenemos la vida de Acán, que lo podemos ver en Josué 7. No lo voy a leer porque es muy largo el capítulo, pero te lo voy a resumir. Acán tomó el despojo prohibido de Jericó. Se habían apropiado del botín de guerra que habían dejado, que habían sido destruidos, y Dios le ordenó que eso era para él. Pero ellos se aprovecharon y lo abarrotaron todo y lo habían escondido entre sus posesiones y todo el tesoro era de la casa de Dios, pero él lo había escondido. Ellos mismos se acercaron a su destrucción y claro, no destruyeron el botín que estaba en medio de ellos como Dios se lo ordenó. Pues entonces Dios le prometió: yo no voy a estar con ustedes a partir de ahora. Wow. Dios le dijo: no estaré a tu lado. Acán codició lo prohibido, lo tomó y lo escondió bajo la tierra en medio de su tienda. Todo lo que Dios le había prohibido. A pesar de que la voluntad de Dios era otra, a pesar de las consecuencias para él, su familia y el pueblo. Imagínate tú, que consecuencias no solamente son las tuyas, es que puedes arrastrar incluso a tu propia familia. Los hijos de Israel pecaron porque contribuyeron con eso. Todo el pueblo fue afectado por el pecado de Acán. Todo el pueblo. Y Dios tenía a su pueblo como gente responsable, incluso como gente fiel. Pero lo que afectó a una sola persona le afectó a todos. Así es en la iglesia, así es en el ministerio Remar. Que por una persona podemos ser afectados todos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si al cuerpo le duele la pierna, se le duele a todo el cuerpo. Primera de Corintios 12:26. Primera de Corintios 12:26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás
se alegrarán con él. Esto pasa en la iglesia. Qué testimonio tan feo que dejamos a veces como cristianos a no importarnos nada, la necesidad de los demás. No estamos dispuestos a llorar con el que llora, a sufrir con el que sufre. Y muchos son los que piensan, pues lo mío es mío, ¿qué quieren? Me ha costado mucho, ahí estoy. Y los demás que se busquen la vida. El tener y poder ayudar a otro y no hacerlo. La consecuencia del pecado de Adán fue que murieron 36 hombres por su propio egoísmo. Porque estos salieron al encuentro con los enemigos y fueron derrotados porque Dios cumplió lo que le dijo: yo no estaré con ustedes. Y fueron a la batalla sin Dios y fueron derrotados. Porque Dios no estaba con ellos debido al pecado de Acán. Entonces dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Se arrepintió. Toda la nación fue derrotada, humillada y avergonzada por culpa del egoísmo de un hombre. ¿Por qué? Porque un solo hombre quería solamente lo que él consideraba beneficio para sí mismo. Él lo consideró así, sin importarle y sin preocuparse por los demás. Así le fue. ¿Cuántos países en este mundo sufren consecuencias increíbles? ¿Cuántos países sufren consecuencias del egoísmo humano, consecuencias del egoísmo de los políticos que gobiernan, consecuencias del egoísmo de los cristianos? ¿Cuánta hambre y cuánta miseria se podía solucionar si en el mundo, si todos miráramos más allá de lo que nuestros propios ojos puedan ver? Tenemos alimentos para todos. Podíamos cubrir el hambre de África. Podíamos hacer tantas cosas. Te digo África porque estamos en 28 países ahí metidos. Y está en todos esos países, llenos de iglesias y de políticos corruptos que tienen grandes mansiones, grandes vidas, mientras su pueblo se muere de hambre. Porque los que están en el poder solo buscan sus beneficios personales, sus intereses personales. Pero ¿cuánto podríamos hacer en el mundo si todos miráramos con los ojos de Dios? El rey Saúl. Ahí tenemos otro problema serio de egoísmo. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, del 21 al 23. Y dice: y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerla en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca lo que dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl pecó e hizo que el pueblo pecara, porque siendo rey, él podía haber llevado a cabo el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el egoísmo de Saúl? Él quería agradar al pueblo, para que él dijera: mira, mi pueblo me quiere, concediéndole cosas que ni son de Dios. Quería conservar su popularidad entre ellos. Esto es puro egoísmo. Y para lograr su propósito, él permitió que ellos, el pueblo, desobedecieran el mandamiento de Dios cuando Dios le mandó: ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te despiades de él. Pero todo lo que tiene. Pero dice la palabra que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, según ellos, para sacrificarla a Jehová. Saúl permitió esto, lo permitió para que complaciera al pueblo, para que diga: que rey, que mira, qué bueno con nosotros. Pero fue un acto de desobediencia total, porque no hicieron caso a lo que Samuel el profeta le dijo que hiciera a través de Dios. El pueblo hizo mal.
Pero Saúl era el responsable delante de Dios. Porque dicen en el versículo 22, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El problema de Saúl fue que no pensaba en complacer a Dios, sino complacerse a sí mismo usando al pueblo de Dios. Y mira, siempre el egoísmo tiene consecuencias serias, consecuencias feas. Saúl fue desechado para que ya no siguiera como rey de Israel, porque él desechó a Dios. Más adelante todos saben lo que ocurrió con Saúl. Se suicidó echándose sobre su espada. Pero es que también tenemos el egoísmo del rey David. Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11, del 2 al 4. Y dice la palabra. Escuchen bien. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cometió adulterio y homicidio. David, siendo rey, claro, era un hombre que tenía una gran responsabilidad, también un gran poder, pero sobre todo una gran responsabilidad bajo la tutela de Dios, porque era el pastor de la nación. Y además el pueblo lo tenía en alta estima. El pueblo lo amaba, el pueblo lo quería tal como era David. El bienestar de la nación dependía de él. Pero claro, ese día no fue a la guerra él. Él se subió a su casa, a su balcón, y vio ahí en una piscina una bella mujer desnuda llamada Betsabé, y lo deseó. Y la deseó. El egoísmo entró en el rey David, porque mira lo que hizo el rey David. En esta ocasión no consideró a Dios, ni consideró ni a la mujer a quien codiciaba, ni al marido de ella, ni al pueblo de Israel. Wow. Fíjate tú hasta dónde puede llegar el egoísmo. Solo se consideró a sí mismo, porque claro, solo pensaba en una sola cosa, en su propia satisfacción sensual. ¿Qué es lo que pasaba? Él era rey. Si él decía: vente conmigo, te vienes conmigo, aunque estés casada. Yo soy el rey. La responsabilidad y poder. Pero él no, él quería satisfacer su gratificación. Y David, mire, cometió una serie de pecados increíbles. Primero, codició a la mujer del prójimo. Cometió adulterio con ella y destruyó al marido de ella. ¿Sabe lo que hizo David para que Urías muriera? Dice: pone a Urías al frente, en la primera línea de batalla, en lo más recio, cuando esté más dura la batalla, y cuando esté ahí, retirados de él para que lo maten, para poder quedarse con Betsabé. Para sin él se justificaba el adulterio. No, al marido lo mataron en batalla. Ya puedo quedarme con ella. Fíjate tú hasta dónde llega el propio egoísmo. ¿Cómo es posible? Porque es el hombre que escribió los salmos. Es el hombre conforme al corazón de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un gran hombre y un gran rey como David hiciera tal cosa? Porque fue guiado y llevado por el egoísmo, de querer su propia satisfacción, aunque pudiera destruir a una nación. Miren, yo te digo algo, nosotros somos capaces de hacer cosas semejantes si nos dejamos llevar por el egoísmo, por querer buscar nuestros propios intereses, aunque tengamos que pisotear al hermano que está al lado, por querer subir y tener poder, aunque aplastemos a los que están por debajo.
Urías estaba dispuesto a morir por su rey, fíjate. El marido de Betsabé estaba dispuesto a morir por David. Qué tremendo, que era su rey. Y David estaba dispuesto a matar a Urías para cubrir su pecado. Bárbaro. Urías estuvo con los hombres más valientes en el recio de la batalla y David se identificó con los más cobardes. Porque el egoísmo nos convierte en gente torpe, el egoísmo nos convierte en cobardes. Ageo, vamos a leer ahora, Ageo 1. Ageo 1, del 2 al 5. Miren. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. ¿Cómo también el egoísmo afectó a los judíos? No tenían tiempo para construir la casa de Dios, pero sí tenían tiempo para adornar y construir grandes casas para ellos. Sus propias casas. ¿Cuántos hermanos que dicen son cristianos y solamente tienen tiempo para su casa, su familia, su casita y sus propios intereses, pero no tienen tiempo para el Señor? ¿Cuántos podían estar dando más para el Señor, pero no lo dan porque, claro, no tienen tiempo? No consideran a Dios. Incluso muchos no consideran el ministerio. Cuando Mateo nos dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Lucas 12. Lucas 12, del 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. Y dice así la palabra. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mi granero y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Ahora descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, mira lo que le dijo Dios, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Wow. Así le sucede al que acumula riquezas por sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Obsérvense, yo aquí con este versículo, los pronombres personales en esta parábola, que son muchos, indican puro egoísmo. Él quería más para tener más. Este hombre pensaba solamente en sí mismo y no en otros. Claro, con esta parábola lo que hace Cristo es que ilustra el pecado de avaricia. El pecado de avaricia, que es otra palabra para el egoísmo. Me voy a hacer un granero grande y me voy a guardar todo esto porque me tengo que asegurar mi vida, sin importar que en el pueblo se mueran de hambre, teniendo y no dar. Todos conocen, o casi todos conocen, el caso de Ananías y Zafira. Lo podéis ver en Hechos 5. Ananías y Zafira eran tremendos. De cómo mintieron para quedarse con parte del terreno que habían vendido. Tú sabes, Ananías y Zafira era un matrimonio que cuando los cristianos empezaron a vivir en comunidades, los primeros kibú, ellos sintieron envidia. Dice, ¿ha visto cómo viven aquellos cristianos? No hay ningún pobre entre ellos, no hay ningún menesteroso entre ellos. ¿Por qué no hacemos algo para demostrar que somos generosos y nos dejen entrar y que nos vean como líderes? Vendamos la propiedad que tengamos, pero solo le vamos a dar la mitad.
La otra mitad nos la guardamos por si las moscas van mal. Eso pasa mucho en el ministerio. Tienen doble bolsa mucha gente. Es increíble porque yo todo lo que tengo se lo debo al Señor. Mi vida, ella es lo más importante, imagínate tú. Lo demás, todo lo que Dios me ha dado, y encima cuando yo tengo es mío y no es de Dios, puro egoísmo. Ananías y Zafira hicieron eso. Oye, vamos a guardar, como hacen muchos han ido robando, incluso se han hecho patrimonios en el ministerio. Han ido apalancando para cuando se van de remar, tener para ellos. Y han robado comida, dinero, a su mamá, han mandado a todo el mundo. Bueno, allá ellos, porque mira lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira pensaba, bueno, vamos a vender terreno y nos vamos a ir delante de Pedro. Pedro, aquí está. Queremos vivir en comunidad. Queremos ser parte de este grupo cristiano. Pero hemos vendido la propiedad y aquí está todo el dinero, poniéndolo al pie de los apóstoles para cubrir las necesidades de los demás. Dice la palabra de Dios que al momento los dos cayeron fulminados, muertos, porque a Pedro le pueden engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Y Dios permitió que los dos cayeran muertos. Cayeron fulminados, dice la palabra de Dios. En su egoísmo de entregar, quisieron ser alabados, quisieron ser bendecidos por ser generosos, engañando. Pero también quisieron quedarse con los bienes materiales y con lo que tenían para los demás. Llevados por su egoísmo, mintieron a Dios. También lo veo en el ministerio, en la iglesia. Diezmos, ofrendas. Siervos, obreros con doble bolsa. Esto es para mí y lo de Dios también es para mí. Cuando Dios cubre todas nuestras necesidades y no nos falta de nada. Y si tienes es porque deseas más. Porque deseas algo más que Dios no te quiere dar. Si a nosotros ya nos dice la Biblia que con sustento y abrigo estemos contentos, y tenemos mucho más que eso, ¿cómo encima eres capaz de quedarte con lo que no es tuyo? Tengo 100, voy a entregar, toma hermano 70. Tengo tanto, toma no sé qué. Yo por eso no manejo dinero en esta fundación. No manejo ni un centavo, todo entra a contabilidad y si necesito algo lo pido. Y si me lo dan, lo entrego. A lo mejor voy a predicar o voy a cantar o me dan ofrendas personales que Francisco y muchos saben. Y además algunos me dicen, José, esto es para ti, tu mujer, te lo merece, toma, todo. Yo no tengo nada, aquí esto es para remar, que es lo que el que me da todo, los que vivimos en comunidad. Pero el doble egoísmo de esta pareja tuvo sus consecuencias. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 8. Hechos 8 del 18 al 23. Dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él era un mago. Y le pidió, denme también a mí ese poder para que todos quienes yo le impongan las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas más camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. ¿Por qué quería Simón ese poder? El poder para impartir los dones. ¿Por qué lo quería? ¿Para edificar a la iglesia? ¿Para avanzar la obra? Lo quería para él. Estaba viendo que él hacía magia, hacía muchas cosas, pero lo que hacía Pedro no lo podía hacer él, porque se necesitaba al Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer?
muera tu dinero contigo. Pero no lo quería para bendecir a otros, lo quería porque este es otro caso de egoísmo. El corazón del egoísta se describe en el versículo 21 que dice: no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de la maldad, de tu maldad, y ruega al Señor. Dice: veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Vamos a leer otro ejemplo. Tercera de Juan 1, del 9 al 10. Y dice: le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefe, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quien quiere hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Diótrefe amó más el primer lugar que otra cosa. ¿Por qué? Para servir a Dios mejor, como hacen algunos pastores. ¿Por qué queremos? ¿Que es para servir a Dios? ¿O para satisfacer su propio orgullo, su propia arrogancia? Servir a los hombres es nuestro gran propósito como cristianos. Ese es nuestro lema aquí. Trabajamos por amor a Dios y por amor al prójimo. Y ese debe ser el actuar del que está jerárquicamente más arriba, más alto. El pastor, el apóstol, el que fuera. Ser servidor de todos. Es el ejemplo que debemos seguir. Si se nos ha encomendado un cargo superior o se nos ha encomendado una responsabilidad, es el ejemplo que tenemos que dar. Sin embargo, penosamente, tenemos personajes al frente de las iglesias que desvirtúan las enseñanzas y los ejemplos de Jesús, y claro, y se hacen o buscan ser superiores a los demás para ser servidos. Termino. Tengo el remedio. El remedio es Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aquí está diciendo: déjate ya de mirarte a ti mismo, a tus propios intereses, y mira más allá de lo que tus propios ojos puedan ver. Mira cuánto hay que hacer en Guatemala, cuánto trabajo tenemos como cristianos, cuánta necesidad, cuánta miseria, cuánto por hacer. También otro remedio, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú tomaste una decisión, nadie te obligó a ser cristiano. A los del ministerio, nadie te obligó a servir a Dios. Nadie te obligó a partir de ese compromiso, porque ya estás crucificado junto con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Otro remedio lo tenemos en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Y dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mato a mi carne todos los días. Todos los días. No solamente mato a mi carne, sino que la pongo al servicio de Dios. Dejar de hacer lo que le gusta a mi carne, a esa satisfacción, y hacer siempre lo que Dios le agrada que hagamos. Segunda de Corintios 8:5 también es el remedio. Segunda de Corintios 8:5 dice así: asimismo se dieron primeramente al Señor. Nuestra prioridad es Dios y no nosotros, y no lo que nosotros queramos hacer. Y termino con el último remedio. Lucas 22:27. Lucas 22:27, que dice la palabra: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, tan grande, de que Él no vino para servir, para ser servido, sino Él vino para servir. Y nosotros estamos aquí para servir delante de Dios. Nosotros estamos aquí para servir en donde Dios nos ha puesto. Por lo tanto, hay remedio para el egoísmo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Yo quiero que te pongas ahí a cuentas con Dios. Señor, enséñame a mirar con tus ojos. Señor, enséñame a sentir con tu corazón. Enséñame, Señor, a darme más por los demás que por mí. Señor, enséñame a considerar a los demás como superiores a mí mismo. Enséñame, Señor, a mirar la necesidad. Enséñame a sentir el dolor de los que sufren, los que padecen. Enséñame a reír también con ellos. Enséñame, Señor, a negarme cada día a mí mismo, tomar tu cruz y seguirte. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reina con poder, Soberano, victorioso Rey. ni la muerte pudo detener Oh, gloria, gloria. su poder para Levanta tus manos y díselo. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.